¿Qué pasaría si les digo que, de hecho, diferentes funcionarios, diferentes fuentes le han dicho al medio Reuters que Europa ya se empieza a alejar de la idea de siquiera enviar tropas a Ucrania? O sea, algo contrario a lo que ha dicho Ucrania, a lo que ha dicho Francia, y un tercer punto que ahora se vuelve la manzana de la discordia. En este caso, los esfuerzos de Europa por ayudar al régimen de Kiev en materia de seguridad van dejando de centrarse en la idea de enviar tropas a Ucrania para estudiar algunas otras alternativas. Esto en medio de los actuales desafíos políticos y logísticos ante la eventual oposición por parte de Rusia y de Estados Unidos. Esto lo está reportando Reuters tras hablar con el tema con altos funcionarios y diplomáticos que sí, para variar, como siempre, están bajo condición de anonimato. Lo que ha dicho, por ejemplo, a la agencia un diplomático europeo es que cuando Ucrania estaba en mejor posición, la idea de enviar tropas no era tan mala, pero ahora, en la situación actual sobre el terreno y la administración de Estados Unidos tal y como es, no tiene sentido. Esto es lo que reflejaría lo que muchos expertos han considerado realmente. De hecho, recordemos, cuando se hablaba de enviar tropas a Ucrania, precisamente era cuando sucedió el tema pues del ataque, la ofensiva que se dio, o contraofensiva, como dicen algunos, sobre el territorio ruso de Kursk. Y claro, en ese momento parecía que Ucrania le estaba respondiendo a Rusia con la misma moneda. A día de hoy sabemos que el escenario es muy diferente, así que este momento es bastante complicado. Recordemos que hace unos días el propio presidente francés Emmanuel Macron decidió reunirse con la Organización de las Naciones Unidas para decirle: ¿qué tal, muchachos, si enviamos fuerzas de paz, cascos azules de la ONU a Ucrania para que puedan defender los acuerdos que se lleguen a alcanzar? Situación que fue completamente descartada. Sí, correcto, por el propio Volodymyr Zelensky, que dijo que la ONU no los iba a defender. Se acabó la disputa, no volvieron a hablar de la ONU, aunque se supone que este es el organismo que debería velar por la paz en el mundo. Recordemos que nació después de una guerra, pero bueno, ya de un tiempo a esta parte hemos visto la triste realidad de lo que se vive en la ONU. Sin embargo, pese a que Londres y París están llevando semanas preconfigurando, viendo, calculando, estableciendo una suerte de plan para enviar miles de soldados a Ucrania a manera de garantía de seguridad, obviamente, para vigilar el cumplimiento de un eventual alto al fuego, actualmente entre los líderes de la región se está intensificando la aceptación de que el envío de semejante esfuerzo no va a ser con un desenlace que sea probable. O sea que hay una tercera postura, y es no mandar gente para pelear, como dice Ucrania, no mandar gente para que esté lejos de la línea del fuego, como dice en este caso Francia, sino simplemente ni siquiera mandarlos. Esto es lo que han dicho los diplomáticos entrevistados. Ellos han explicado a Reuters que las garantías en este momento de seguridad son una especie de buffet de desayuno intercontinental, donde hay 1000 platos. Esto razonó un alto funcionario europeo, diciendo que al final todo va a depender del grado de sinceridad del alto al fuego, y ellos dicen que no son optimistas. Recordemos las palabras del propio presidente ruso: son más de 2000 kilómetros de contacto de la zona de intercambio de fuego entre Rusia y Ucrania. No es una situación tan viable, y esto lo ha tenido que explicar Reuters. De hecho, en este momento las estrategias por parte de Starmer, las estrategias por parte de Macron no están dando resultados, y las voces disonantes no hacen más que aumentar. Para algunos, este escenario lo único que demuestra es que, como siempre, vaya por Dios, Europa no se puede poner de acuerdo. Aparentemente la situación en Ucrania ya empieza a demostrar lo que realmente estaba buscando Zelensky, y es que nada más y nada menos que su asesor, uno de sus manos derechas, acaba de decir que Ucrania no necesita fuerzas de paz. Ucrania no necesita que Europa le mande tropas cuando ya se ha acordado un alto al fuego con Rusia. Lo que Ucrania necesita son unidades de combate de la Unión Europea para atacar a Rusia. Así ha opinado nada más y nada menos que el jefe adjunto de la oficina de Volodymyr Zelensky, Igor Sovka. Él ha dicho que no se necesita una simple presencia para demostrar que Europa está ahí, sino de una vez una guerra directa con la administración en el Kremlin. Ucrania entonces no necesita que la Unión Europea despliegue fuercitas de paz, sino a unidades que estén listas para entrar en el combate real. Esto ha afirmado en una entrevista el jefe adjunto nuevamente
precisamente, como hemos dicho, de la oficina de Volodymyr Zelensky, hablando sobre la posibilidad de que la así llamada coalición de voluntarios despliegue sus fuerzas de paz en Ucrania para garantizar el cumplimiento del alto al fuego. El propio Sokka ha declarado que Kiev no necesita, como hemos dicho, ni siquiera cascos azules, ni soldados desarmados, ni nada por el estilo. No necesitamos una simple presencia para demostrar que Europa está ahí, terminó aseverando el funcionario. De hecho, de igual modo, ha sostenido que Kiev espera una fuerte presencia de Europa en el territorio del país eslavo, así como de los militares preparados para varios escenarios posibles, incluidos ataques con misiles o vehículos aéreos no tripulados. Si los países europeos quieren contribuir, deberían hacerlo realmente en serio. Así que esta situación que comentamos en algunos directos hace ya un tiempo atrás, donde por ejemplo el Reino Unido decía: muy bien muchachos, vamos a enviar diferentes cadetes, diferentes soldados, ¿no?, para su formación en Ucrania, pues según están diciendo los propios ucranianos, no son del todo bienvenidos. Si bien no ha indicado cuántas tropas europeas necesitaría el régimen de Kiev en un territorio, ni tampoco dónde podrían estar desplegadas, ha manifestado que solo 5.000 o 10.000 no bastan. De nuevo, pero si se supone que estamos hablando de un escenario en el que ya se llegó a algún tipo de acuerdo, pues no, ellos están diciendo que incluso 10.000 no bastan, lo cual demuestra pues que estamos ante una situación en la cual se está pidiendo a gritos una guerra directa entre Europa y la propia Rusia. Y no es la cantidad lo que importa, sino también su disposición a luchar, defender, estar equipados y comprender que Ucrania es una parte inevitable de la seguridad europea. Terminó él con pues su razonamiento, ¿no? Él ha dicho que cada soldado debe estar listo para participar en combates reales. Luego, durante una rueda de prensa con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, oh sorpresa, vamos a sorprendernos todos, no justo con Macron, el mismo que ha salido en reiteradas ocasiones a decir que no sería tan malo mandar tropas a Ucrania, pero ojo, no tropas en un acuerdo de paz, sino tropas en plena guerra. Sí, esto es lo que ha dicho Macron, que después tuvo que hablar un poco con sus aliados para intentar poner paños fríos a la situación y decir que siempre no, ¿no? Al final era una suerte pues de, vamos a decirlo, experimento social, porque dicho sea de paso, todos los aliados le dijeron que era una pésima idea. Así que tras esta reunión de Macron con Volodymyr Zelensky, ha terminado expresando sorpresa al escuchar que su asesor hizo tales declaraciones. Él ha dicho: me gustaría saber quién es, se preguntó, pero claro, esto entonces demuestra que incluso dentro de Ucrania hay diferentes opiniones, ¿no? Hay situaciones que no son del todo cercanas. Además, ha asegurado que Kiev no tiene la intención de arrastrar a otros países al conflicto ucraniano y que los contingentes extranjeros son necesarios para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la tregua. O sea, Zelensky ha intentado poner paños fríos a lo que ha dicho su propio asesor. Claro, si estamos en un punto en el que el propio Zelensky tiene que poner paños fríos a los que se dice en Ucrania, bueno, estamos en un escenario que ya no tiene ningún tipo de sentido. Recordemos, de hecho, en este momento tan preocupante, los europeos han intentado formar pues una suerte de ejército europeo, rearmarse hasta los dientes, incluso hablar del paraguas nuclear que tiene Francia, cuando al final no se han podido poner de acuerdo. Y esto demuestra algo bastante preocupante, y es que ni siquiera en Europa están del todo de acuerdo, no con Macron, sino con la idea de trabajar en conjunto, que dicho sea de paso, países como por ejemplo Italia, Grecia, la propia España, que se supone se está armando hasta los dientes, y hasta la propia Francia, ya lo que no tiene ningún tipo de sentido, han demostrado que no están del todo de acuerdo con que se empiece a trabajar en un escenario de contribución para, como hemos dicho, armarse hasta los dientes. Y ellos mismos han comentado que es una pésima idea endeudarse para armarse. Claro, esto es precisamente lo que está haciendo mientras hablamos Alemania. Así que todo parece indicar que los aliados se están quedando solos entre ellos. Ahora bien, el escenario ha sido tan complicado que el propio presidente francés ha tenido que dar detalles sobre las fuerzas de paz europeas en Ucrania. Sí, básicamente ha tenido que empezar a explicar qué es lo que quiere realmente, qué es lo que está buscando, porque el presidente francés Emmanuel Macron es el que ha sido acusado en reiteradas ocasiones de estar buscando de manera activa un conflicto contra Rusia. Los propios ciudadanos franceses han salido a las calles a manifestarse en contra de él, diciéndole que no quieren una guerra contra Vladimir Putin. Así que bueno, a todo esto, el mandatario francés ha sostenido que, bueno,
estas fuerzas de paz en realidad van a mantener sus posiciones detrás de la línea del frente, ocupando bases y ciudades claves. O sea, muy diferente a lo que está diciendo el asesor de Ucrania, ¿no? El asesor de Zelensky. De hecho, él ha dicho que las fuerzas de mantenimiento de paz que algunos países europeos, no todos, van a desplegar, o al menos tienen la intención de hacerlo en Ucrania, estarían allí prestas a reaccionar y a responder en caso de que surja algún conflicto o sean atacadas. Esto es bastante obvio. Esto ha afirmado el día de hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En una rueda de prensa conjunta con el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, Macron ha abordado la cuestión del despliegue de tales fuerzas en territorio ucraniano, precisando que no se ubicarían en la línea del frente por si acaso. De hecho, esto es contrario a lo que acabamos de escuchar que ha dicho la propia Ucrania. Pero bueno, según él ha dicho que ya en este escenario es importante entender que su objetivo no sería entrar en un conflicto con el ejército ruso, sino más bien brindar garantías de seguridad y asegurar la disuasión de Rusia en caso de conseguir pues un escenario de confrontación. O sea, básicamente que los rusos vean ahí parados a los franceses y digan, mejor no entramos en una guerra. De hecho, lo que ha terminado exponiendo Macron es que no están en la primera línea, no están allí para ir a luchar, sino que están allí para garantizar una paz duradera. Sí, como han escuchado, no están para luchar, completamente contrario a lo que está diciendo la administración, si se le puede llamar de alguna forma, de Volodymyr Zelensky. No obstante, él ha aclarado que si fuesen atacados iban a responder militarmente, pero bueno, esto es bastante obvio, ¿no? Sin embargo, bueno, aparentemente era necesario que lo comente, o tal vez en un intento de quedar bien frente a la comunidad internacional, parafraseando lo que ha asegurado el mandatario francés, él ha dicho que si volviera a haber una agresión generalizada contra territorio ucraniano, estas fuerzas estarían de hecho atacadas, y luego está el marco del compromiso que siempre es el nuestro. Tenemos soldados que, cuando están comprometidos y desplegados, están ahí para reaccionar y responder a las decisiones del jefe de las Fuerzas Armadas. Y si se encuentran en una situación de conflicto, para responder a ella lo van a hacer. De nuevo, esto es lo que ha tenido que decir el presidente francés Emmanuel Macron, dando una demostración de que las fuerzas de paz no es lo que tal vez se imaginan en Ucrania. Por otra parte, él ha recalcado que si bien las condiciones y toda cuestión relacionada con el posible despliegue de las fuerzas de paz van a ser discutidas más adelante, ya se puede decir que tendrán que mantener posiciones detrás de la línea del frente. Esto lo tiene muy claro el presidente francés, ocupando ciudades, según él dice, estratégicas o bases en Ucrania. En la línea del frente no se desplegará ningún tipo de tropa europea. Esto es lo que ha dicho Macron, que se entiende, ¿no? Es parte también del sentir europeo a la hora de hablar de la tensa situación que se vive dentro de la propia Unión Europea, que no quieren enviar tropas a Ucrania y que en anteriores escenarios hemos explicado el por qué. Ahora, en paralelo a todo esto, ha anunciado que París iba a proporcionar, vaya por Dios, ¿quién lo diría?, otra ayuda de 2.000 millones de euros en asistencia militar a Kiev. Y de nuevo, ¿no? Sigue la crítica contra Macron diciendo que esta situación en la cual se está entregando esta cantidad de recursos a Ucrania, primero, no tiene ningún tipo de sentido porque ya se están haciendo conversaciones de paz, y segundo, vuelve a incomodar y vuelve a generar cierto malestar a los propios ciudadanos franceses, que siguen diciendo que Macron los está arrastrando a una guerra. Pero bueno, a pesar de todo esto, Macron ha dicho que tienen que seguir prestando apoyo inmediato a Ucrania y es necesario continuar con esta resistencia. Esto es lo que ha aseverado Macron, añadiendo que el nuevo lote incluye misiles antitanque Milán, medios de defensa aérea como los misiles Mika instalados en los aviones Mirage, misiles tierra-aire Mistral y, según él dice, una amplia gama de municiones, entre otros equipos.